Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Nuevamente nos encontramos en este espacio, en este tiempo, siempre con la firme y determinada disposición de aprender de la palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidos, que la paz de Dios, la gracia de Dios y el amor de Dios continúe edificando cada una de sus vidas. Nos encontramos en este tiempo para disfrutar, deleitarnos y dejarles allí con ese gustito, con ese deseo de que sigan a lo largo de la semana profundizando, escudriñando, meditando, reflexionando, recordando lo que compartimos en este corto espacio, una mirada a. Y hemos estado por 4 capítulos viendo magníficas enseñanzas, maravillosos principios en la vida de Ruth, en la vida de Noemí, en el espacio de este libro, las páginas, los capítulos, los versículos de esta maravillosa historia de Ruth en el Antiguo Testamento. Recordemos, siempre tengamos presente que estos sucesos se dan en medio de uno de los tiempos más turbulentos, de uno de los tiempos más inseguros, de uno de los tiempos más vacilantes en cuanto a la fe y la espiritualidad del pueblo de Dios, el tiempo de los jueces. Y es interesante porque aún en medio de esos tiempos podemos aprender grandes lecciones de personajes que decidieron honrar al Señor con su fe, honrar al Señor en obediencia a la ley, a la palabra de Dios, y honrar al Señor por quien Él es, Dios sobre todas las cosas. Así que nos disponemos a terminar hoy este libro de Ruth y estaremos meditando en el capítulo 4, los versos 7 al 22. Y no sin antes pedir al Señor su bendición, como siempre estamos acostumbrados, siempre dependiendo del Señor, de su sabiduría, de su consejo, de su iluminación, de la revelación que el Señor nos da de su maravillosa palabra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este privilegio que nos da, Señor. Gracias, oh Dios. Hemos podido disfrutar, Señor, de tu palabra, de tus enseñanzas, pidiéndote siempre, Señor, que nos acompañen, que nos ayuden a crecer y que a la misma vez en que vamos, Señor, aprendiendo, conociendo tu palabra, que nos caigamos rendidos ante ella en obediencia, con la disposición de ponerla en práctica, en vivirla, en no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de los que han de escuchar esta tu verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, hoy vemos que está culminando esta historia fascinante. Son 4 capítulos, pero es unos capítulos llenos de vida, llenos de fe, llenos de lucha, sí, porque de eso se trata el camino de la fe, es una batalla. Pero lo precioso es que la palabra de Dios la describe como la buena batalla de la fe. Es buena esa batalla, ¿por qué? Porque nos lleva a rendirnos a los pies del Señor, porque nos lleva a depender de la mano del Señor, porque nos lleva a confiar en sus promesas y crecer entonces en sabiduría y conocimiento, pero a la misma vez siendo edificados. Mis amados, entonces vamos a dar lectura a estos versículos y luego estaremos compartiendo algunos preciosos versículos y principios. La palabra de Dios dice así, a Ruth capítulo 4 a partir del verso 7. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato para que la confirmación de cualquier negocio y el uso de quitarse el zapato y dárselo a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato.
Y Booz dijo, a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven de Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las genealogías de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ran, y Ran engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Aquí estamos, mis amados, en esta maravillosa historia. Entonces, vemos que Dios está trabajando en nuestro carácter. El Señor ha estado trabajando en el carácter de Noemí, en el carácter de Ruth. Ruth, vemos que llega a Belén y dice que llegó vacía, pero el Señor le va a mostrar que no estaba, hay una avispa por aquí, no estaba vacía, sino que la mano del Señor estaba proveyéndole, sustentándole, sosteniéndole. Así que, mis amados, Dios entonces usa a Ruth y a Booz para enseñarle a Noemí que ella no estaba vacía. Y el Señor usa a Booz para enseñarle a Ruth que ella no estaba sola, ¿no? Qué maravilloso es ver entonces también el carácter de Booz. Booz entonces protege moralmente a Ruth porque no abusa de ella, y la protege materialmente porque le da provisión no solamente para ella, sino también para Noemí. Y la protege espiritualmente porque se propone hacer su redentor, el pariente redentor. Esta ley del Antiguo Testamento, el levirato, que se usaba para rescatar, para redimir, ¿no?, a una persona que había perdido, en este caso una mujer que hubiese perdido a su marido y no le hubiese dado descendencia. Entonces el hermano del difunto tenía que por ley entonces tomar a esta persona, a esta mujer, y continuar, darle descendencia, ¿no? Y vemos que esta mujer entonces, esta mujer Ruth, en su carácter va creciendo, ¿sí? Es interesante, mis amados, recordar que Noemí conocía al Señor. Noemí era de Belén, Noemí era del pueblo de Dios, pero es Ruth la que en estas circunstancias le da una lección de fe, de valor, una fe que se dispone a actuar. Nosotros vimos en el capítulo 2, en el verso 2,
que ella, la moabita, le dice a Noemí que te ruego me dejes ir al campo y a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia, ¿no? Entonces es Ruth la que viene de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra, y se sustenta entonces ahora conociendo al Dios de Israel y dándole ánimo entonces y guiando entonces a Noemí para que fuese fortalecida. Esto es maravilloso. Entonces, por eso es que a ella se le describe, ¿no? En el capítulo 3, en el verso 11, dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa, ¿no? A tal punto que llega a definirse y verse entonces esa mujer virtuosa del libro de los proverbios, ¿no? Es interesante porque en los escritos, los manuscritos de los judíos, este libro de Ruth viene después del libro de los proverbios, ¿no? ¿Por qué? Porque al leerlo entonces, luego terminan de leer los proverbios, llegan al libro de Ruth y ven allí entonces el esplendor, la enseñanza de esta mujer virtuosa, ¿no? Ahora, en cuanto a el hecho y la verdad histórica y bíblica de que Dios trabaja en nuestro carácter, Dios está edificándonos, Dios está trabajando en nosotros y por eso permite entonces circunstancias difíciles. Entendemos que Dios actúa soberanamente, Dios es soberano, ¿no? Y Dios va a cumplir su plan, va a cumplir su propósito, pero a la misma vez toda la escritura nos enseña también acerca de la responsabilidad humana, que nosotros entonces como individuos tenemos que responder, porque en este caso el esposo de Noemí, Elimelech, se fue a un lugar que no le correspondía, un territorio que no le correspondía, un ambiente que no le correspondía y del cual estaba explícito en la escritura como mandato que no se juntasen, que no se acercasen, que no estuviesen entre los pueblos paganos y específicamente el pueblo de Moab. Pero el Señor cumple sus planes. ¿Por qué? Porque Noemí queda viuda, no hay descendencia, tanto Noemí, Ruth como Orfa también quedan viudas, no hay descendencia. Orfa decide, ¿no? Regresarse a sus ídolos, a sus dioses. Ruth decide seguir a Noemí e ir entonces a Belén y manifiesta entonces que el Dios de Israel será su Dios y así continúa entonces el Señor cumpliendo sus planes de manera soberana y el Señor entonces va a cumplir sus palabras. ¿Y cómo entonces nosotros respondemos humanamente a su voluntad? Pues entonces en fe y respondemos también actuando, respondemos entonces, podemos actuar entonces confiando y también dando pasos de obediencia. Elimelech se desesperó, Orfa se desesperó, encontramos a una Noemí desesperada, pero también encontramos a una Ruth que, aunque no era del pueblo de Israel, ella entonces decide confiar, dar pasos de fe, avanzar con valentía, con confianza y con esperanza, ¿no? Por lo tanto, entendemos que aquí estos personajes actúan con fe, actúan en fe. Ruth dice, a ver si alguien me redime, déjame salir al campo, ¿no? Más adelante en el capítulo 3, en el verso 18, es Noemí también, entonces su fe está siendo despertada porque ve la posibilidad entre uno de sus parientes que pueda redimirle, y ella dice en el verso 18 del capítulo 3, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy, ¿no? Aquí hay un toque de esperanza, un toque transformador en la vida de Noemí también. Y al mismo tiempo, pues por supuesto, este personaje Booz también actúa con fe, ¿no? En el verso 13
del capítulo 3, él dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Aquí también vemos el carácter entonces de este personaje tan maravilloso como Booz, que ya le ha protegido moralmente, le ha protegido materialmente, le ha protegido espiritualmente y ahora entonces también hace uso de la fe, ¿no? De la fe, de la confianza. Si Él no te redime, mira, yo te voy a redimir, que viva el Señor. Así que confía, estate quieta, tranquila, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? Ahora bien, vemos aquí algo importante ya para terminar este capítulo 4, ¿no? El carácter de Booz. El pasaje que hemos visto desde el capítulo 4, vemos que la fe actúa, ¿no? Es decir, Dios es soberano, Él va a cumplir sus planes. Nosotros hacemos uso de nuestra responsabilidad, actuando, confiando. Y aquí vemos a Booz. Booz, mire, el capítulo 4, verso 1, vean los verbos. Dice, Booz subió, él sube, ¿no? Él se sienta, él espera que pase al que le correspondía legalmente redimir a Ruth, ¿no? Y él entonces sube, espera. En el verso 2 él dice, entonces él tomó a los ancianos, él toma 10 ancianos, él actúa, ¿no? Él organiza, él planifica, él no se desespera, él es paciente, él actúa con dignidad, él actúa con caballerosidad, él respeta que al que le corresponde redimir es a este otro llamado fulano, no sabemos el nombre, se le dice fulano. Y él entonces también dice en el verso 3, luego dijo, ¿no? Así que no solamente él sube, él toma, él habla, sino que entonces es paciente, él es muy, muy respetuoso, él respeta tanto al que le corresponde legalmente redimir, como respeta también las estipulaciones de la ley, de los mandatos del Señor, ¿no? El verso 4 dice, y yo decidí hacértelo saber y decirte, le dice al que ha de redimir, o sea, él no está engañando, él no está manipulando, él actúa con sabiduría, pero él no está actuando de una manera indigna, él no está buscando sacar provecho, él está siendo sincero, ¿no? Él está siendo transparente, él te toca a ti, ¿no? Y le dice, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Y ya vemos entonces en el verso 9 del capítulo 4, y Booz dice a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos. Es decir, él actúa de una manera muy, muy íntegra, él actúa con respeto, él actúa con fidelidad. ¿Por qué? Porque más adelante, ya después que el que le correspondía redimir no redime, ya que se le hace saber que si redime la propiedad de Noemí, entonces también tiene que redimir a Ruth y le llama la Moabita, ¿no? Y esta persona que le correspondía redimir, entonces dice, no, 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 porque entonces se me daña la heredad. Es decir, si tiene un hijo, la herencia va a ser para el primer hijo que tenga con Ruth y por lo tanto desiste, ¿no? Y le dice entonces a Booz, pues entonces redime tú. Booz inmediatamente la amaba y no le importa el precio, no le importa el costo. Él entonces redime y llama entonces testigos para que todo quede claro, todo quede transparente, todo quede dentro de lo que estipula la ley, la palabra de Dios. Qué maravilloso, qué enseñanza. Y no solamente eso, sino que él es fiel hasta el final, dice el verso 13, y Booz pues tomó a Ruth, ¿no? Y ella fue su mujer. Qué hermoso, porque él es fiel hasta el final. Y así debemos de entonces aprender también nosotros, aprender que tenemos que ser personas de integridad, que tenemos que ser personas de respeto, que tenemos que ser personas fieles y que tenemos que ser personas que bendicen a otros, porque él no solamente está bendiciendo a Ruth, ¿sí? Sino que también ahora Noemí recibe también bendición, porque ese bebé que va a tener entonces a Ruth con Booz
las mismas mujeres que la habían recibido cuando ella llegó allí describiéndose como vacía. Ahora entonces esas mismas mujeres le bendicen y atribuyen a ese bebé como que si fuese también una criatura de ella, de Noemí, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Así que aquí, mis amados, vemos que hasta este punto se continúa llamando a Ruth la Moabita, pero una vez entonces que el que le correspondía redimir no redime entonces Booz y ya entonces deja de describirla, de llamarla la Moabita, simplemente ahora es su esposa, su amada, ¿no? Su mujer, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace la palabra de Dios, restaura entonces la esperanza en Noemí, restaura entonces el presente de Noemí y restaura también entonces la vida de Ruth, dándole descendencia. Y esa descendencia entonces llegará a ser de una manera maravillosa, ¿sí? La descendencia donde se va a trazar la línea genealógica de donde va a venir el Mesías hasta el rey David y luego el rey David, el Señor Jesucristo, el que nos redime a todos. Él es nuestro redentor, ¿no? Y es interesante, mis amados, porque en esta historia se narra acerca de, en esta línea genealógica se habla acerca de Fares, ¿no? Y usted puede ver eso en el libro de Génesis, porque ella entonces tuvo descendencia y luego vemos que fue también por el uso de el pariente redentor, porque ella también no fue redimida y ella entonces no fue redimida por el hermano de su esposo ni por el segundo hermano de su esposo. Ella seduce, engaña, se viste de prostituta, ¿sí? Tamar, su madre, y tiene como hijo a Fares. Tamar engaña entonces a Judá y viene la descendencia, y esta descendencia entonces se traza hasta aquí. Mire, dice, estas son las genealogías de Fares, hijo de Tamar, la que engañó y sedujo a Judá porque no había sido redimida, y ahora Ruth sí es redimida, y allí entonces continúa la descendencia. Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿no? Pero lo más importante de todo esto, que esto apunta a la persona de Jesucristo. Dice el verso 22, el hijo de Ruth y Booz se llama Obed. Y este nombre Obed significa siervo o adorador, algo que va a describir preciosamente la vida de David y la vida de nuestro Redentor, el Mesías Cristo Jesús. El verso 22 termina diciendo, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Qué maravilloso. Y de David entonces viene el Redentor, el Mesías, Cristo Jesús, quien es nuestro Redentor, quien nos redime. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por nuestros pecados, porque Él entonces, Él nos compró con su sangre preciosa. Y para poder redimirnos, Él se hizo como uno de nosotros para que sea nuestro pariente redentor. Él tomó forma humana. Él vino a este mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dando su vida, Él pagó el rescate, nos ha redimido para que ahora nosotros podamos ser entonces salvados, podamos tener vida eterna y podamos disfrutar entonces de la verdadera bendición del cielo. Qué hermosa es la palabra de Dios, qué enseñanza tan maravillosa, que usted ahora pueda ser redimido, rescatado, comprado por precio, el precio de la sangre preciosa de el Mesías, del Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Quedamos maravillados, Señor. Quedamos rendidos, Señor, ante tu palabra.
qué hermoso plan, Señor, tu plan, el plan de salvación. Plan de salvación, Señor, que se ha entretejido en los hilos de la historia a través de tu soberanía, usando, Señor, a tus siervos, Padre de la Gloria. Y gracias, Señor, porque nos ha llegado hasta hoy la salvación, el día, Señor, de redención, el cual, Señor, hemos rendido nuestra vida a ti como nuestro único y todo suficiente Salvador. Gracias por pagar el precio, gracias por hacerte como nosotros. Gracias por ser nuestro hermano. Gracias, Señor, porque no te avergüenzas, como dice la Escritura, de llamarnos hermanos. Gracias, bendito Rey. Ahora te pedimos, Señor, que estas enseñanzas queden guardadas en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, que podamos caminar, Señor, de una manera que te honre y que te exalte, de una manera en que siempre, Señor, recordemos tu mano de favor sobre nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, dándote tantas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, gracias por acompañarnos en esta hermosa travesía a través del libro de Ruth, una mirada al libro de Ruth. Y desde ya les anunciamos, nos preparamos para comenzar también una mirada a otro libro fascinante del Antiguo Testamento, el libro de Job. Y vaya entonces ya de antemano dando lectura, sumergiéndose en este hermoso libro también que confiamos y esperamos que el Señor nos guíe, nos enseñe y continúe transformando nuestro carácter y nuestra vida. Así que como cada miércoles les invitamos y desde ahora en adelante una mirada al libro de Job. Y de la misma manera les invitamos cada domingo, el día del Señor. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, domingos 11 de la mañana, celebración, júbilo y exposición de la poderosa palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.